Pues sí, esto ya lo hemos visto, ¿no? En la parte del laboratorio, en la práctica, ¿no? Pero lo vamos a terminar de ver. Ya, entonces lo que tenemos aquí básicamente es el sistema, ¿no? La entrada y la salida, y aquí va a tener una función de transferencia, ¿no? HDN en el dominio de las muestras y esto en el dominio de la frecuencia, ¿no? Ahí aplicamos la transformada discreta de Fourier. Entonces, por definición, sabemos que la salida va a ser igual a una sumatoria, ¿no? Sumatoria de este n igual a menos infinito hasta infinito de esta señal. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo aquí? La definición de la convolución. Estamos haciendo la convolución entre mi función de transferencia discreta con mi entrada, ¿no? Esa es la definición matemática de cómo funciona un sistema, ¿no? Es el diagrama de bloques y esta es la ecuación, ¿no? La entrada, esta es la función de transferencia del sistema. Ojo que estamos trabajando con muestras, ¿no? Simplemente aquí mi entrada son muestras y mi salida también van a ser muestras, ¿no? Estamos hablando de señales discretas, ¿no? Entonces, esta es la representación matemática, ¿no? De este diagrama de bloques. Entrada, salida y mi función de transferencia. Y aquí está, esto es en el dominio de las muestras, ¿no? La salida va a ser la convolución. Y esto es la definición de convolución. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Y sabemos que es un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿no? También hemos visto cómo se demuestra. Entonces, la peculiaridad del capítulo 2 es que esta señal de entrada va a ser aleatoria, ¿no? Entonces, como hemos visto en la práctica laboratoria, va a haber una función de autocorrelación determinística y mi salida también va a ser aleatoria. Entonces, como estamos trabajando con señales aleatorias para mi entrada y para mi salida, entonces hemos visto que trabajamos con valor esperado, ¿no? Valor esperado o valor medio. Es una propiedad de una señal aleatoria, ¿no? Entonces, de esa manera voy a trabajar con señales aleatorias. Y aquí simplemente, ¿qué está haciendo? Esto es la convolución, ¿no? Menos a más infinito y x lo está trasladando y esta es la función de transferencia, ¿no? Simplemente aquí está haciendo la convolución de la señal. Entonces, como esto es una ecuación y esto va a ser igual a y de n, simplemente como hacíamos, ¿no? Para los ejercicios de laboratorio, ¿qué hago? Es una ecuación, entonces aplico valor esperado, ¿no? Al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, aquí, bueno, esto es una demostración matemática, ¿no? Como hemos hecho, ¿no? El valor esperado entra a la sumatoria por propiedades, ¿no? Y este valor esperado de este x lo estamos trasladando, ¿no? Entonces, este x que se está moviendo, el valor esperado simplemente va a ser la media, ¿no? Y esta sumatoria va a pasar aquí a la función de transferencia, ¿no? Desde n menos infinito hasta infinito de esta función de transferencia del sistema. Y a lo que hemos llegado, no recuerdo en qué ejercicio, es esta relación, ¿no? ¿Cómo llega a esta relación, no? ¿Esto qué es? ¿El valor esperado o el valor medio, no? Entonces, esto va a ser el valor medio de la salida, ¿no? Estamos trabajando con señales aleatorias. Entonces, mi señal aleatoria me van a dar la media, me dará la función de autocorrelación de la entrada, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo?
sé que mi entrada es una señal aleatoria, por eso me da una media aquí, ¿no? Entonces estoy obteniendo la media de la salida. ¿Ya? Entonces la media de la salida va a ser igual a la media de la entrada por esta función de transferencia evaluado en omega es igual a 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando la frecuencia es 0? La señal es DC, ¿no? Estaríamos encontrando la señal DC. O sea, una señal DC no tiene frecuencia 0, ¿no? Entonces, esta es la ecuación para encontrar la media de salida de un sistema, ¿no? Necesito la media de la entrada y necesito la función de transferencia evaluado en omega 0. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser una ecuación, ¿no? ¿Cómo encuentro la media de la salida, no? No olviden, aquí estamos viendo esto, ¿no? Esta es mi señal de entrada, pero es una señal aleatoria. Entonces, esta señal aleatoria va a tener una media, ¿no? Una media, autocorrelación, autocovarianza, dependiendo, ¿no? Qué características nos dan de esta señal de entrada aleatoria. Entonces, aquí estoy encontrando la media de la salida, ¿no? Esta es una señal aleatoria. La salida también va a ser una señal aleatoria. ¿Ya? Entonces, digamos, a esa ecuación, ¿no? ¿Cómo encuentro la media de la salida de una señal aleatoria? Simplemente va a ser la media de entrada por la función de transferencia, ¿no? Evaluado en el dominio de la frecuencia, ¿no? Cuando omega vale 0. Entonces, de esa manera encuentro la media de mi señal de salida. Entonces, si me dan h de n, entonces, ¿qué hago? Aplico la transformada discreta de Fourier, ¿no? Transformada discreta de Fourier y voy a tener la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y esto lo evalúo en 0. Omega lo vuelvo 0, ¿no? Y de esa manera encuentro la media de mi señal aleatoria de salida, ¿no? Entrada, función de transferencia, salida. Entonces, de esa manera encuentro la media de la salida. Esa es la fórmula que tienen que utilizar. Vamos a ver la función de autocorrelación, ¿no? Hemos hecho varias demostraciones para el laboratorio, ¿no? La autocorrelación de la salida, vuelvo a decir, ¿no? Entrada, función de transferencia y salida. Lo que necesito es analizar la salida. Entonces, aquí me está dando la autocorrelación de salida. ¿Qué hemos dicho que era la autocorrelación? Es una comparación, ¿ya? Y como es una señal aleatoria, estamos comparando la señal consigo misma. Por eso aquí hay Y, estoy comparando la salida Y consigo misma, por eso hay Y, doble Y. ¿Ya? Como es una señal aleatoria, aplicamos la función de autocorrelación. ¿Y qué es la función de autocorrelación? Es una comparación entre las salidas. Estoy comparando las dos salidas, pero una salida la estoy desplazando. Si se fijan aquí, ¿no? Esta es la salida y esta es la otra salida desplazada. Entonces estoy comparando las dos señales, ¿ya? De salida. Una desplazada y la otra
No, hemos visto que esto es conjugado, ¿no? El asterisco, pero los ejemplos que hemos hecho en el laboratorio todos eran reales, ¿no? Entonces el conjugado de un real va a ser el mismo, ¿no? Y esta es la definición que hemos utilizado, ¿no? La autocorrelación de Y va a ser igual al valor esperado de la función de salida desplazado por el conjugado de la señal de salida. Podemos repetir, entrada, función de transferencia, salida. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, y aquí viene la definición, ¿no? La definición de la salida. ¿Qué va a ser la salida? Simplemente la convolución. Y aquí está la convolución, ¿no? Pero simplemente aquí, por definición, sabemos que la autocorrelación es una comparación de dos señales, ¿no? Las de salida. Entonces, esta la desplazo y esta no. Una va a estar quieta y la otra la voy a empezar a desplazar. ¿No? Entonces, estoy comparando las dos. Entonces, aquí el valor esperado, ¿no? De la salida. ¿Pero la salida qué es? Es la sumatoria, ¿no? De la definición, de convolución. De la señal de entrada por la función de transferencia, ¿no? En el dominio discreto. Pero aquí simplemente, como estoy trasladando, va a ser n más, ¿no? Menos esta convolución. Por lo mismo, aquí la salida, pero está conjugada. Y la salida conjugada va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser la salida, la sumatoria de este n, en este caso de este k, ¿no? Menos infinito hasta infinito de x n menos l, donde k va a ser el tema del desplazamiento. ¿Ah? Entonces simplemente estamos aplicando las definiciones aquí. Se aplican las definiciones y lo mismo como hemos hecho en el ¿no? En el ejercicio, este valor esperado va a entrar a las sumatorias. ¿Ya? Entonces, esto es la demostración matemática y a lo que nosotros hemos llegado para el laboratorio. Después de utilizar propiedades de valor esperado, sumatoria, llegamos aquí, ¿no? Esa es la, digamos, esa definición de autocorrelación determinada. Entonces llegamos aquí. Todo esto lo que está entre paréntesis es esta autocorrelación que les decía, ¿no? De señales determinísticas. Esta es la autocorrelación de señales determinísticas. En algún caso voy a tener que encontrar esta autocorrelación, que va a venir a ser la función de transferencia de mi sistema. Entonces, de esta manera se define la función de autocorrelación de señales determinísticas, ¿no? Hemos hecho un ejercicio, creo que era para el 2 o para el 3 del laboratorio, ¿no? Entonces, simplemente CHH, ¿no? Eso va a ser la función de autocorrelación de señales determinísticas. O sea, lo que les estoy demostrando, pues, o lo que les estoy mostrando es cómo se llega a la fórmula, ¿no? La demostración y cómo llegamos a la fórmula. Ustedes en el laboratorio simplemente aplican la fórmula en función a los datos que tienen. ¿No? Entonces, esta es la función de autocorrelación determinística, simplemente va a ser la función de transferencia estoy haciendo variar, ¿no? K, este K estoy haciendo variar y van a variar estas dos funciones, ¿no? Entonces, también podría definirlo de esta manera, ¿no? La función de autocorrelación determinística para una muestra va a ser igual a la función de autocorrelación de la función de transferencia de esa muestra
convolucionado con la función de transferencia, el conjugado, pero menos m, o menos m de la muestra. ¿Ya? Entonces, esta relación se puede describir con una función de autocorrelación. ¿Ya? Entonces, la autocorrelación de salida, definiendo lo que es la función de autocorrelación, la autocorrelación de salida va a ser igual a esta es la fórmula que nos sirve. ¿No? Esto viene a ser la autocorrelación de salida. La autocorrelación de salida va a ser igual a la autocorrelación determinística, ¿no? Que es CHH. Convolución con la autocorrelación de ¿qué? XX, de la entrada, ¿no? Y aplicando la fórmula, ¿no? Esta autocorrelación determinística es igual a ¿qué? A la convolución de la función de transferencia discreta con la función de transferencia discreta conjugada de menos L. Tengo esa función de transferencia M. ¿Qué pasa si yo a esto le multiplico por menos 1? Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? L, convolución, como lo hemos dicho, siempre trabajo con números reales, ¿no? En el caso que no, bueno, pues es sencillo encontrar la conjugada, ¿no? De este número complejo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí es L, la función de transferencia, y aquí es menos L. ¿Qué estaría pasando? Lo mismo que aquí, ¿no? H de M. Si tengo una función de transferencia HM, por decir ¿ya? Entonces, esto va a ser, eso va a ser HM. Entonces, estos sabemos que son muestras, ¿no? Eso va a ser HM. ¿Cómo va a ser H menos M? Y eso es lo que están viendo ahí arriba, ¿no? Para encontrar la función de autocorrelación de la salida, va a ser igual a la autocorrelación determinística por la convolución con la autocorrelación de la entrada. Y la autocorrelación determinística es esto, ¿no? Pero eso es equivalente a la convolución de las funciones de transferencia, ¿no? HL convolución con el H menos L. Entonces, ¿cómo sería? Este es HM. ¿Cómo sería H menos M de esta gráfica? Este es HM, ¿no? La función de transferencia en tiempo discreto, M. ¿Cuánto vale? Aquí le ponemos 1 y 2, ¿ya? Cuando es 1, vale 1. Cuando es 2, vale 2. ¿No? Estos son muestras, ¿no? Dos muestras. Simplemente tengo dos muestras. ¿Cómo sería H menos M? La función de transferencia. ¿Cuál es el valor de M? Es este, ¿no? Esto es M y esta es la función. Entonces, M. Aquí M, ¿cuánto vale? 1. M, ¿cuánto vale? 2. Entonces, aquí, ¿cuánto va a valer? Si M vale 1, aquí ¿cuánto va a valer? Menos 1, ¿no? Entonces, esto va a ser menos 1 y esto va a ser menos 2. Entonces, lo que yo voy a tener es que voy a graficar aquí.
¿Ya? Entonces, esto va a ser la función de transferencia h menos m. ¿Qué ha pasado? Simplemente lo ha volteado, ¿no? Como un espejo. Nada más. H de m, h menos m. ¿Ya? Entonces, si yo les doy la función de transferencia, si yo les doy h de l, ¿ustedes pueden encontrar h de menos l? Sí, ¿no? Simplemente es esto. Es darle la vuelta. En la práctica igual, en el laboratorio igual les he dado gráficas, ¿no? De las funciones de transferencia, ¿no? Entonces, tranquilamente pueden encontrar la función de transferencia espejo, ¿no? Esa sería la función de transferencia espejo, ¿no? HM, y este sería el espejo, ¿no? El menos M. Entonces, si les doy H menos M, pueden encontrar HM, ¿no? El espejo. O al revés, ¿no? Pueden ir de aquí, encontrar el espejo, o viceversa, ¿no? ¿Ah? Por ahí les digo, calcúlenme la autocorrelación determinística, ¿no? Les pido esta autocorrelación determinística y simplemente les doy la función de transferencia, HD. Entonces se encuentran, ¿no? Tienen que encontrar el espejo y hacen la convolución. ¿Ya? Pero les puedo pedir la autocorrelación de la salida, ¿no? Entonces, la autocorrelación de la salida, vuelvo a repetir, entrada, función de transferencia, salida. Estamos trabajando con variables aleatorias, no estamos trabajando con variables definidas, no sé, por decirles como seno, no sé, o puedo poner ahí, no sé, m al cuadrado más 1, ¿no? Entonces, son variables aleatorias que estoy analizando. Entonces, las características de una variable aleatoria son valor esperado o valor medio, autocorrelación, ¿no? Autocorrelación, autocovarianza, energía, ¿no? Energía promedio, es lo que hemos visto en el laboratorio, ¿no? Entonces, para encontrar la autocorrelación de la salida, pueden usar esta relación. La autocorrelación de la salida va a ser igual a ¿qué? La función de transferencia determinística, convolución con la autocorrelación de la entrada, ¿no? Y generalmente la autocorrelación de la entrada siempre es dato, ¿no? Es decir, dado de dato en la práctica, ¿no? Les decía, la autocorrelación de la entrada vale tantos, ¿no? Y el valor medio de la entrada también tenía un valor, ¿no? ¿Ya? Entonces, por favor, esto no se van a olvidar, ¿no? Este ejemplito me da, ¿no? HM y H de menos M, ¿no? Simplemente se ha dado la vuelta. De esa manera gráfica pueden encontrar. Ya. Entonces, eso vendría a ser la autocorrelación Entonces, esto sería la autocorrelación de la salida, ¿no? Esto sería una fórmula para la autocorrelación, ¿no? Sería fórmula 1 y esto sería fórmula 2, ¿no? Para la autocorrelación de salida.
ese es el sistema que estamos analizando, ¿no? Esta es una señal aleatoria, entonces generalmente siempre me piden la salida, ¿no? ¿Por qué calculo la autocorrelación? Vuelvo a decir, es como las características de las señales aleatorias, ¿no? Valor medio, desviación estándar, covarianza, autocorrelación, son parámetros de cómo se está comportando esa señal aleatoria. Por eso estoy calculando la autocorrelación. ¿Ya? Entonces necesito saber los parámetros de esa señal que están pasando por mi sistema, ¿no? Ya. Ahora, la autocorrelación está en el dominio discreto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando la transformada discreta de Fourier a la salida, ¿no? La autocorrelación de salida había sido igual a la función de transferencia, convolución con su función de transferencia espejo, con el ¿no? Con el conjugado. Convolución, la autocorrelación de la entrada, ¿no? Entonces, esto generalmente es dato, como han visto en el laboratorio, ¿no? Les doy de dato. Entonces, aplicamos la transformada de Fourier a esta ecuación, a la ecuación 2. La convolución se vuelve multiplicación, ¿no? Y eso está aquí, ¿no? Esta convolución es multiplicación, convolución se vuelve multiplicación en el dominio de la transformada discreta de Fourier. Y aquí, esto va a ser la h mayúscula, ¿no? La función de transferencia por la función de transferencia conjugado, ¿no? Por la transformada de Fourier de la autocorrelación de la entrada. Entonces, si hacen la multiplicación de una función por la función conjugada, eso es por propiedad de por variable compleja, voy a tener que es como si multiplicara, no sé, x más jy, este caso, ¿no? Este es un número, es una función compleja, ¿no? Multiplico por su conjugado, ¿no? Esto es conjugado. Entonces, de la multiplicación, ¿qué me va a dar? Esto va a ser el módulo, ¿no? Y lo mismo está pasando aquí, ¿no? Módulo al cuadrado. Hago la multiplicación por propiedades de números complejos y esto se vuelve el módulo, ¿no? El módulo de la función de transferencia elevado al cuadrado por la transformada de Fourier de la autocorrelación de la entrada, ¿no? Recuerdo, no sé en qué ejercicio era, yo les daba la autocorrelación de la entrada, era la función de impulso, ¿no? La función de la transformada de la función impulso es 1, ¿no? Eso lo he dado en el laboratorio. Entonces, seguimos donde nos suma, aquí está, ¿no? Esto ya sería el desarrollo. Entonces, lo que a ustedes les interesa es esto, ¿no? En el dominio de la frecuencia, esto es la autocorrelación. Le aplico la transformada de Fourier. Cuando le aplico la transformada de Fourier a la autocorrelación de la salida, como estos son variables aleatorias, aquí voy a tener, esta es una señal aleatoria, entonces, ¿cómo puedo saber sus características?
utilizo la autocorrelación, valor medio, ¿no? Entonces, aquí en la salida también voy a tener una autocorrelación de salida, ¿no? Son variables aleatorias. De entrada, esta es una variable aleatoria. Como es una variable aleatoria, yo no puedo predecir, ¿no? ¿Cómo va a ser su gráfica? Es aleatorio, ¿no? Entonces, no puedo predecir la gráfica de esa variable. Entonces, pero sí puedo saber su valor medio o su autocorrelación. La variable aleatoria de entrada y la salida también va a ser una variable aleatoria. No puedo graficar la variable aleatoria, pero sí puedo saber cuánto es su media, cuánto es su autocorrelación. Entonces, aquí ya tengo la autocorrelación, ¿no? Esta es la fórmula para encontrar la autocorrelación de la salida. Aplicando transformada de Fourier, cuando yo le aplico la transformada de Fourier a una variable, a la autocorrelación, ¿qué estoy encontrando? ¿Qué encuentro? Eso, aquí está, ¿no? Estoy encontrando la densidad espectral de potencia, ¿no? La densidad espectral de potencia. Cuando yo aplico la transformada de Fourier a la autocorrelación, ¿no? Entonces ahí voy a encontrar la densidad espectral de potencia, ¿no? Eso también es lo que les pido en el laboratorio, ¿no? Encuentren la densidad espectral de potencia. Entonces, ¿cómo encontraron la densidad espectral de potencia? Simplemente aplicando la transformada de Fourier a la autocorrelación de salida. Aquí ya sabemos calcular la autocorrelación de salida, ¿no? Para un sistema. Entonces esto va a ser F, ¿no? Eso sería la notación de la densidad espectral de potencia, ¿no? Esta es la densidad espectral de potencia, ¿no? Entre paréntesis, definimos una función, ¿no? Que es E elevado a la foto omega. Hay que no decir que estoy en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, la transformada discreta de Fourier de la función de autocorrelación de un proceso aleatorio se llama densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces, la densidad espectral de potencia había sido igual a ¿qué? A la función de transferencia del dominio de la frecuencia elevado al cuadrado por la transformada discreta de Fourier de la autocorrelación. Como les digo, siempre les damos ese dato, ¿no? De la autocorrelación de entrada. Y eso es lo que tienen que aplicar, o hemos hecho, ¿no? Para el laboratorio hemos encontrado esa ecuación, ¿no? Y aquí está, ¿no? La densidad espectral de potencia tiene unidades de ¿qué? Vatios sobre hertz o dBm sobre hertz. Entonces, estamos encontrando la autocorrelación de la salida y la densidad espectral de potencia de la salida.
Bueno, y aquí está, ¿no? La última parte, la notación, ¿no? Esto sería la notación para la densidad espectral de potencia, ¿no? Esto sería para la entrada, ¿no? Densidad espectral de potencia de la entrada, ¿no? Sería E, J, omega, ¿no? Señal aleatoria de entrada. Y la otra sería con Y, ¿no? Señal aleatoria de entrada, señal aleatoria de salida, ¿no? La densidad espectral de potencia para la entrada y para la salida, ¿no? En algún caso les puedo decir, grafique la densidad espectral de potencia de la señal de entrada, ¿no? Y la señal de entrada, por la autocorrelación de la entrada, puede ser esa, ¿no? Eso puede ser la autocorrelación de la entrada, ¿no? Puedo decir, grafique la densidad espectral de potencia de la entrada. Simplemente, ¿qué hacen? Que le aplican la transformada discreta de Fourier, ¿no? Y me grafica cómo es el comportamiento de la potencia en el dominio de la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, les doy, ¿no? Como ejemplo. O sea, la función impulso no siempre va a ser igual a la señal aleatoria de entrada. No, o sea, la autocorrelación, en la práctica, en algún ejercicio vamos a definir como la función impulso, ¿no? Sí. En algún caso les puedo dar otra función, como autocorrelación. O sea, no siempre va a ser la función impulso, ¿ya? O sea, utilizamos la función de impulso porque es más fácil, digamos, de manejar algebraicamente, ¿no? Se ha debido dar cuenta de eso. Incluso se nos ha hecho largo cuando hemos hecho la convolución a mano, ¿no? Creo que era de 4 o de 5 muestras, nos ha tomado su tiempo, ¿no? Pues generalmente se usa la función de impulso para el tema de simplicidad, ¿no? Pero puede ser otra señal, ¿verdad? Si el tema ya es el tema de manejar bien algebraicamente, ¿no? Entonces no estamos en ese curso de hacer o sea, de hacer las operaciones fundamentales de álgebra, ¿no? O sea, ya hemos pasado eso, ¿no? Podría poner otra función, pero el tema es que el álgebra se va a hacer bien tedioso, ¿no? Entonces, por eso generalmente colocamos la función impulso, ¿ya? Ya, entonces aquí hay algunas propiedades de la densidad espectral de potencia, ¿no? Un tema es, han debido ver el tema de simetría par y simetría impar, ¿no? Entonces esta es la condición para que tenga simetría par. Ya, entonces la autocorrelación de entrada discreta tiene que ser igual a su reflejo, ¿no? Esa es la condición. Si se cumple esa condición, entonces
Luego esta igualdad, ¿no? La autocorrelación de la entrada había sido igual a la autocorrelación de la entrada del conjugado, ¿no? En este caso, me dice que la densidad espectral de potencia va a ser real, ¿no? Asterisco aquí es conjugado, por si acaso, ¿no? Aquí no está conjugado. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando tengan simetría par. Ahora, ¿ya? Para el tema de la autocorrelación. Es una propiedad, ¿no? Y lo mismo, esto va para el tema de que si fuera real, ¿no? Si fuera real, entonces, Palito recto, palito inclinado, autocorrelación, palito recto, densidad espectral. por decirles, ¿no? Esa es una función compleja, ¿no? ¿Cuál va a ser el conjugado? Va a seguir siendo 2, ¿no? Porque no tiene parte real, ni de parte imaginaria, ¿no? La función compleja y su conjugado va a ser 2. ¿Por qué? Esta función compleja solo tiene valores reales. Entonces aquí va a haber dos condiciones, ¿no? Si tiene simetría par o es real. Y lo mismo, ¿no? Para el punto 2. ¿Cuál es la condición para esta igualdad? La igualdad es que la función de autocorrelación siempre va a ser real. Esa es la condición. Tiene que ser real. Ya. Otra propiedad. Es que tiene que ver con el tema de la causalidad, ¿no? La densidad espectral de potencia no va a ser negativo, ¿no? Es otra propiedad. Siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿No? ¿Cómo dijo Ige? Va a ser mayor o igual a 0, ¿no? No va a ser negativo. La autocorrelación. O la densidad espectral de potencia, ¿no? La densidad espectral de potencia no es negativa, ¿no? O sea, no toma valores negativos. O sea, no existe, no está definido para valores negativos. ¿Y cuál es la condición? La condición es que la autocorrelación tiene que ser mayor o igual a 0. Si la autocorrelación es mayor o igual a 0, la densidad espectral de potencia va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, con eso yo aseguro que no sea negativo. Y había otra pregunta para el laboratorio, ¿no? Les pedía encontrar la energía promedio, ¿no? Esto les pedía en el laboratorio, energía promedio, y hemos hecho, y hemos definido, ¿no? Entonces, el área bajo la curva de ¿esto qué es? La autocorrelación de la entrada, ¿no? Va a ser igual, esta es la definición matemática, ¿no? Es una integral, ¿no? Desde menos pi hasta pi, de la autocorrelación, de la densidad espectral de potencia, ¿no? La densidad espectral de potencia, aplico la integral desde menos pi hasta pi, 1 sobre 2 pi, y tengo que resolver esta integral, ¿ya? Pero yo directamente les daba el valor, era la autocorrelación evaluado en 0. O esto era les pedía la energía promedio, ¿no? Habían dos ecuaciones, dependiendo del caso. Ecuación 1 y ecuación 2. ¿No? Tenían que ver cuál de las dos podían encontrar. ¿Ah?
En la última hemos hecho la demostración para el problema 5, ¿no? Hemos utilizado la 2. Hemos utilizado esta 2, ¿no? En la última clase, penúltima, para hacer el ejercicio 5 del laboratorio. Hemos utilizado esta ecuación, ¿no? La energía promedio de la salida, ¿no? Por si acaso, esta es la entrada. O sea, vuelvo a repetir. Esta es la entrada, este es mi sistema en el tiempo discreto y esto va a ser mi salida, ¿no? Entonces aquí, la energía promedio de la entrada, ¿no? Porque es X, entonces de la salida tenía que ser eso, ¿no? O esto es igual al valor esperado de la salida elevado al cuadrado, ¿no? O sea, tenemos que diferenciar dónde estoy. ¿Estoy aquí en la entrada o en la salida de mi sistema? Entonces, estas eran las dos formulitas, ¿no? Para encontrar la energía promedio. Entrada o salida. Simplemente, si va a ser salida, entonces aquí va a ser Y, ¿no? Y aquí va a ser Y. Aquí es X y aquí es X. Esto sería para la salida, ¿no? Evaluado en 0. Entonces, simplemente eso, ¿no? Tenía que ser eso. O sea, en el caso más extremo, tenía que usar este integral. Pero esto ya es la densidad espectral de potencia, ¿no? Densidad espectral de potencia integraban sobre un periodo, menos pi hasta pi, 1 sobre el periodo, o esto es en el dominio de la frecuencia, este es en el dominio discreto, ¿no? Dominio de la frecuencia o dominio discreto. Es en el dominio discreto que tenían que hacer, encontrar la autocorrelación y evaluar en 0, ¿no? Eso es, encontrar la autocorrelación, evaluar en 0. O encontrar la salida o la entrada, elevarlo al cuadrado y hallar el valor esperado para encontrar la energía promedio que se le espera. Entonces, generalmente para el tema del laboratorio había dos caminos, ¿no? Por aquí o por aquí. Entonces tenían que ver cuál era más fácil, ¿no? Encontrar la autocorrelación o encontrar el valor esperado. Bueno, aquí está, vamos a volver a recalcar. De entrada, una señal aleatoria, ¿no? Salida, y aquí tengo mi función de transferencia discreta y su transformada de Fourier discreta, ¿no? Y aquí el equivalente, ¿no? Es una señal aleatoria, entonces, ¿cómo tengo que analizar una señal aleatoria? Con la autocorrelación. Autocorrelación de entrada. Aquí tengo mi función de transferencia, pero esa función de transferencia, ¿cómo va a ser? La función de transferencia, convolución con la función de transferencia espejo, o la transformada discreta de esa función de transferencia elevado, el módulo elevado al cuadrado, y la salida es la autocorrelación. Entonces, este bloque de aquí vendría a ser el resumen de cómo tengo que trabajar cuando tengo funciones aleatorias, ¿no? Entonces, en la entrada siempre voy a ver el tema de la autocorrelación. La autocorrelación y el valor esperado. Pero, como esto son señales aleatorias estacionarias, el promedio siempre se hace 0.
para señales aleatorias estacionarias, ¿no? Quiero decir esto, ¿no? Un proceso aleatorio estacionario, entonces, tiene promedio 0. Entonces, simplemente, por eso, utilizo la autocorrelación. ¿Ya? Autocorrelación de entrada, esta es la función de transferencia, y eso va a ser igual a ¿qué? Función de transferencia, convolución con el espejo, ¿no? O, directamente, si estoy en el dominio de la frecuencia, encuentro la transformada discreta de la función de transferencia, ¿no? Esto va a ser, y le aplico el módulo y lo elevo al cuadrado. De entrada, esto es la función de transferencia para variables aleatorias y la salida, la autocorrelación. Como hemos visto en algunos ejercicios, esto viene a ser un filtro, ¿no? Este es mi sistema, la función de transferencia. No hemos hecho algunos ejercicios, ¿no? Esto yo definía como un filtro, ¿no? Les da la gráfica de la frecuencia, ¿no? Entonces simplemente aquí, ¿qué dice, no? La función de autocorrelación de entrada es filtrada por el sistema. Esto asumimos que es un sistema lineal invariante en el tiempo definido por... Este es el filtro, ¿no? Este es el filtro. H de n convolución con su espejo, ¿no? H de menos n. Aquí, vuelvo a recalcar, esto es el conjugado, pero si solo tiene parte real, va a ser lo mismo, ¿no? Ahí está el resumen. Entonces, este bloquecito es bien importante, ¿no? Me relaciona cómo trabajo con señales aleatorias y cuál va a ser su función de transferencia. Vuelvo a repetir, esta es la función de transferencia discreta para variables aleatorias. Cuando mi entrada es una variable aleatoria, mi salida va a ser una variable aleatoria y esta va a ser la función de transferencia. ¿Ya? En el dominio de las muestras y en el dominio de la frecuencia. Puedo trabajar en muestras o en frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a analizar un caso particular de una variable aleatoria. Entonces, esa variable aleatoria va a ser el ruido blanco, ¿ya? Entonces, el ruido blanco es una clase particular importante de proceso aleatorio. ¿Qué características tiene el ruido blanco? Aquí está, ¿no? La media es 0. Y la densidad espectral de potencia es constante en todas las frecuencias. Si recuerdan, no sé si era el laboratorio, la pregunta 4 o la pregunta 5, creo que era la 4. Entonces yo la he resuelto de manera gráfica, ¿no? Yo la he resuelto de manera gráfica. Entonces aquí está la justificación. Aquí, ¿qué estoy? Estoy en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces me dice eso, ¿no? Entonces el ruido blanco tiene media 0. La distribución, la densidad espectral de potencia va a ser constante en todas las frecuencias, ¿no? La densidad espectral de potencia es constante en todas las frecuencias. Implica que las muestras no correlacionadas no están correlacionadas en el dominio del tiempo. ¿Qué significa que no están correlacionadas en el dominio del tiempo? Se hace una comparación. Entonces,
en el dominio del tiempo, o sea, no tienen ninguna relación. O sea, hago la comparación, como es ruido blanco, puedo tomar una muestra. ¿Ya? Tomo la muestra de ruido blanco. En otro instante de tiempo, vuelvo a tomar una muestra de ruido. ¿Cómo comparo? Comparo con esta función de autocorrelación. Entonces, la pregunta es, en un instante de tiempo he tomado una muestra de ruido blanco. En otro instante de tiempo tomo otra muestra de ruido blanco. Y si comparo, ¿qué pasa? ¿Va a ser igual? No. No son correlacionadas. O sea, como el ruido blanco, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo una muestra de ruido blanco en un instante de tiempo, vuelvo a tomar otra muestra y las comparo con la autocorrelación. Y si hago la autocorrelación del ruido blanco, la autocorrelación, ¿cuánto me tiene que salir? 0. ¿Por qué? Porque no están correlacionadas. Entonces sería como una propiedad del ruido blanco. Es lo que me dice aquí, ¿no? La densidad espectral de potencia es constante en todas las frecuencias. Implica que las muestras no están correlacionadas en el dominio del tiempo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si yo tomo una muestra de ruido blanco y vuelvo a tomar en otro instante de ruido blanco y los comparo, no va a ser lo mismo. Eso es lo que me está diciendo. No va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, no están correlacionadas, ¿no? Entonces, esta es la densidad espectral de potencia del ruido blanco. Había sido igual a ¿qué? A la... ¿Qué es ese sigma al cuadrado? ¿Qué es ese sigma al cuadrado? ¿Física 100? ¿Desviación estándar? No. Y aquí está, ¿no? Esto es lo que les daba, ¿no? Esto les he dado, no sé si era la pregunta 3 o 4. La autocorrelación y este valor de sigma valía 1, ¿no? 1 al cuadrado es 1 y simplemente era la función impulso. Entonces, esta es la gráfica del ruido blanco en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? El ruido es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, esto sería la gráfica de la densidad espectral de potencia del ruido blanco. Y esta definición nos ayudaba para la pregunta 4 o 5 del laboratorio, para resolver esta definición. ¿No? Bueno, estamos haciendo aquí para el caso específico del ruido blanco, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué hemos puesto, no? La autocorrelación de la salida del ruido blanco va a ser igual a, ¿esto qué es? Sigma al cuadrado. ¿Qué es? Ese sigma al cuadrado. ¿Es media? Este sigma al cuadrado, que es una constante, ¿no? Por esta que era CHH, la autocorrelación determinística, ¿no? Y va a ser aquí, ¿no? Lo mismo. La densidad espectral de potencia para la salida del ruido blanco va a ser igual a sigma al cuadrado, que es una constante, y esto es la función de transferencia, le saco el módulo, lo elevo al cuadrado, y eso sería la densidad espectral de potencia para el ruido blanco.
De esa manera yo calcularía la densidad espectral de potencia para el ruido blanco. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? ¿Cómo calculo la densidad espectral de potencia por el ruido blanco? ¿No? Eso sería la ecuación. No sé qué pasa con el planta. Me estoy quedando ciego. María. Ya. Este ejemplito ya lo hemos visto, ¿no? Hemos hecho ejemplitos con ecuaciones en diferencia, ¿no? ¿Cómo encontrar? ¿Qué estamos encontrando? Simplemente la función de transferencia, ¿no? En el dominio de la frecuencia, ¿no? Esta es mi ecuación que define mi sistema. Puede ser de esta manera, ¿no? Entrada, salida, ¿no? Podría ser de esa manera o esta ecuación de diferencia, ¿no? Aquí en la entrada, xn-1, n-2, n-3 sobre un cuarto, ¿no? Y esto va a ser la salida. Entonces el sistema tiene una respuesta de impulso. Esto ya hemos avanzado, ¿no? ¿Por qué le digo respuesta de impulso? Porque cuando hay una entrada, esto va a ser, la entrada tiene que ser una función de impulso, ¿no? X de n, entonces esto vuelve impulso, 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 obviamente desplazado, ¿no? Y de esa manera encuentro la función de transferencia, ¿no? Eso hemos visto al iniciar, ¿no? ¿Cómo encuentro la función de transferencia? Simplemente por la función de impulso, ¿no? Cuando mi entrada es impulso. Entonces ya tengo h de n y esto que le aplico, la transformada de Fourier, ¿no? Aplicando la transformada de Fourier, encuentro que esta es la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, ¿no? 2 veces omega dividido entre 4 veces seno de omega medios, ¿no? Por e elevado a la menos j 2 veces omega. Simplemente es eso, ¿no? Esto ya hemos visto varias veces, ¿no? Creo que he hecho unos 2 o 3 ejemplos con estas ecuaciones. Sí. Entonces, este ejercicio que estamos viendo es un ejemplo. Entonces tengo ese sistema, ¿no? Y de n, h de n, y encuentro la función de transferencia en el dominio de la frecuencia que va a ser ese h mayúscula, ¿no? Entonces, ahí tengo. Entonces, esta ecuación hemos visto en el tema de, no sé si se acuerdan, creo que era para la quinta pregunta, ¿no? Pero simplemente que aquí ya está desarrollado. Está desarrollado para 4. Nosotros hemos visto, creo que os he pedido para 5. ¿Ya? Entonces, simplemente esa es la media móvil desarrollado, ¿no? La sumatoria, y aquí tengo un ejemplo, ¿no? De ruido blanco en filtro de media móvil. Entonces, ahí lo que les decía, ¿no? La autocorrelación de la entrada va a ser sigma al cuadrado, que es una constante, por esta función de impulso, ¿no? Y entonces, la función de transferencia determinística va a ser h de m convolución
por el espejo, ¿no? Y va a ser igual a la autocorrelación de la salida. En ese ejemplo les estoy dando HN, que vale 0, 0, 1, 2 y 3, ¿no? Aquí está. Cuando n vale 0, 1, 2, x3, ¿no? ¿Y cuánto vale cuando es 0? Vale 0,25, cuando es 1 vale 0,25, cuando es 2 vale 0,25, cuando es 3, 0,25 y para otros valores no existe. Entonces, y directamente aquí ya encontrar el valor de, este era HM, ¿no? H menos M y la convolución. Entonces viene a ser esto, ¿no? Esto viene a ser la función de transferencia autodeterminística que ya hemos calculado. No, simplemente, ¿qué es hacer esto? Sacamos HM, HM, ¿no? El espejo va a ser este lado, ¿no? Va a ser así, menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Eso va a ser, ¿no? ¿Y qué hago? Aquí dice, ¿no? HM convolución conjugado, ¿no? Pero el conjugado va a ser lo mismo, ¿no? Porque solo estamos trabajando con muestras reales. Y aquí está el ejemplo. Ya se ha calculado la autocorrelación determinística. Entonces simplemente hay que hacer la definición de la convolución. Hacemos la definición de la convolución y ya tengo y como aquí, ¿no? Este ejemplo, la autocorrelación de salida era igual a ¿qué? Sigma al cuadrado por esta función de transferencia determinística, ¿no? Y para el ejemplo, está aquí abajo. Está aquí. Está aquí, ¿no? La autocorrelación de salida va a ser igual a sigma por esta autocorrelación determinística que he calculado, y esa es la autocorrelación de salida para el ruido blanco, ¿no? Estamos trabajando ahorita exclusivamente para el ruido blanco. Y este también era para el tema de la pregunta 4, ¿no? Lo mismo, señal aleatoria de entrada, salida, y eso es la función de transferencia, ¿no? En el dominio de la frecuencia. Estamos con señales aleatorias, ¿no? Ya estamos definido en el dominio de la frecuencia, va a tener este comportamiento, ¿ya? Entonces, la señal de entrada, la densidad espectral de potencia de la entrada va a ser igual a sigma al cuadrado, que es una constante, ¿ya? Entonces, esto es la densidad espectral de potencia. ¿Qué hemos dicho de la densidad espectral de potencia? Que es constante en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Si es constante, entonces la autocorrelación o la densidad espectral de potencia va a ser igual a sigma al cuadrado por el módulo de esta función de transferencia al cuadrado en el dominio de la frecuencia. Entonces, esto vendría a ser la densidad espectral del ruido en el dominio de la frecuencia. Directamente, ¿ya? De manera directa.
Eso sería para el ruido. Y tendríamos esa gráfica, ¿no? Estamos viendo cómo se comporta el ruido en el dominio discreto y en el dominio de la frecuencia. Ya, aquí les doy un ejemplito de cómo es el código de MATLAB para el tema de la función de autocorrelación. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la función de autocorrelación determinística y la autocorrelación de entrada y la autocorrelación de salida, y cómo voy a hacer las gráficas? ¿Ya? Aquí simplemente tienen ese ejemplito, ¿no? Y la notación que se está utilizando, ¿no? CHH es, por ejemplo, ¿no? Aquí CHH. ¿Qué es CHH? Autocorrelación determinística, ¿no? CHH. ¿No? Pues aquí va a ser la autocorrelación determinística. Aquí estoy definiendo la función respuesta-impulso, ¿no? Aquí hay un retraso, aquí hay la función de impulso, aquí estoy definiendo el tema de la autocorrelación determinística, que va a ser una convolución, ¿no? Y aquí la autocorrelación de entrada. Estoy definiendo la autocorrelación de entrada, aquí la autocorrelación de entrada con este retraso, ¿no? Que he definido. Y la autocorrelación de salida, que va a ser la convolución de la autocorrelación de entrada con ¿qué? Con la autocorrelación determinística, y aquí la muestra, ¿no? Voy a tener que muestrear, dependiendo, ¿no? ¿Cómo voy a muestrear? Puedo muestrear 2, 3, 4, ¿no? Entonces podía muestrear cada segundo, ¿no? 1 segundo, 2, 3, 4, ¿no? Cada tiempo voy a tomar una muestra de la señal. ¿Ya? Y aquí simplemente es el tema de ya graficar la autocorrelación de la salida. Entonces en ahí definimos, es un código ejemplo, ¿no? Simplemente eso. Y estas son las gráficas de la salida, ¿no? Del tema de la autocorrelación de entrada, ¿no? Esta es la autocorrelación de entrada. Y como hemos hecho o para el laboratorio, ¿no? Les he puesto una función de impulso, ¿no? La autocorrelación de entrada. Y aquí tengo la autocorrelación de la salida, ¿no? Simplemente es un código de ejemplo que lo pueden ejecutar. Y aquí está el tema de la estimación de la densidad de probabilidad, ¿no? Como les decía, cada variable aleatoria tiene una función de densidad de probabilidad. Densidad de probabilidad, ¿no? O sea, una variable aleatoria siempre va a tener una función de densidad de probabilidad. Esa función de densidad de probabilidad nos va a guiar en el comportamiento de esa variable aleatoria. Hemos visto el caso de Bernoulli, ¿no? Creo que para el tema 5, ¿no? Para la pregunta 5, para ese tipo de densidad de probabilidad solo había dos estados, ¿no? Verdadero, falso o 0 o 1, ¿no? No había más. Entonces tenía su función de densidad de probabilidad, ¿no? Ahí hemos definido una función acotada, ¿no? Cuando es 1 y cuando es 0. ¿No? Entonces, este es un ejemplo del tema del código de MATLAB para generar funciones de distribución de probabilidad. ¿Ya? Entonces aquí hay un tema del teorema del límite central. Y esto cuando son temas independientes.
No. Entonces, esta última parte, más que todo, es para el tema de complementos, ¿no? No hemos visto, porque en un ejercicio hemos usado, ¿no? La distribución de Bernoulli, ¿no? Para definir algún problema. Entonces, esto es como complementario al avance, ¿ya? El avance de este tema 2, que viene a ser señales aleatorias en tiempo discreto, ¿ya? Entonces, con esto ya hemos acabado el capítulo 2. Lo que nos restaría es, no sé cuántos programas hemos hecho, unos 6, 7, hemos debido hacer, ¿no? Entonces, vas a tener una clase más para hacer ejercicios de esta última parte. Y yo creo que después de eso ya daríamos el primer parcial, ¿no? Entonces, capítulo 1 y capítulo 2 va a ser el examen, ¿ya? Entonces, tal vez demos el siguiente jueves, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos acabado el capítulo 2. No sé si alguien tiene alguna consulta. Dije, vamos a seguir practicando ejercicios con usted entonces. Sí, de esta última parte, la parte de señales aleatorias. Nos falta hacer ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa parte. De la primera parte ya hemos visto.